Cuando hablamos de leer, muchas personas lo imaginan como algo tranquilo, casi automático, sentarse, abrir un libro y dejar que las palabras pasen. Pero la verdad es que leer no es un acto pasivo en absoluto. Dentro del cerebro se produce una actividad intensa, muy dinámica, aunque desde fuera parezca que no está ocurriendo gran cosa. Leer exige participación, exige atención. Exige que tu mente esté haciendo un trabajo constante y ese trabajo, además, es bastante sofisticado. Para empezar, el cerebro humano no nació sabiendo leer. No tenemos un órgano de la lectura. Aprendemos a leer reutilizando redes que ya existían para otras funciones. Zonas que estaban pensadas para reconocer formas, para orientarnos, para identificar patrones, para interpretar señales del entorno. Cuando aprendes a leer, el cerebro hace una especie de reorganización muy fina. Toma circuitos que servían para una cosa y los entrena para que ahora sirvan para otra. Y por eso, aunque tú sientas que lees de forma natural, por debajo hay un sistema trabajando a un nivel altísimo de coordinación. Cada palabra que lees no se queda en los ojos. En realidad, los ojos solo captan trazos, formas, contrastes. Lo que hace el cerebro después es convertir esos símbolos en sonido interno, en significado, en intención. Y en ese proceso se activan zonas del lenguaje, sí, pero también de la memoria, de la atención y de la emoción. De hecho, una parte muy importante de la lectura es que el cerebro está anticipando todo el tiempo. Está adivinando la palabra que viene. Está comprobando si lo que entiende encaja con lo anterior. Está corrigiéndose si hace falta. Leer es, en el fondo, una negociación continua entre lo que el texto propone y lo que tú estás interpretando. Y hay algo que a mí me parece especialmente fascinante. Cuando lees una acción, el cerebro la ensaya. Si el texto dice correr, abrazar, caer, levantar una taza, hay circuitos motores que se activan. No mueves el cuerpo, claro, pero tu cerebro se prepara como si estuviera simulando esa experiencia. Esto explica por qué algunas escenas se sienten tan reales, por qué a veces lees algo y notas una reacción en el cuerpo, una tensión, un nudo en el estómago, una sensación de calma. No es solo imaginación romántica, es el cerebro recreando, en la medida de lo posible, lo que estás leyendo. Además, leer implica sostener información en la mente. Tú vas acumulando detalles. ¿Quién es quién? ¿Qué pasó antes? ¿Qué se dijo? ¿Qué se insinuó? ¿Qué falta por entender? Y eso es memoria de trabajo, es atención sostenida. Es como llevar varias piezas en las manos mientras intentas armar un puzzle. Si te distraes, se cae la estructura. Por eso hay días en los que lees una página y al final no sabes lo que has leído. No es que seas torpe, es que la lectura necesita presencia mental. Y cuando la mente está agotada, preocupada o saturada, esa presencia se vuelve difícil. También ocurre otra cosa muy humana. Mientras lees, no solo descifras palabras, construyes escenas, rellenas huecos, decides el tono emocional, imaginas gestos, miradas, pausas. El texto no te lo da todo, ni puede. Y entonces tu cerebro completa. Si el personaje dice «estoy bien», tú decides si lo dice con rabia, con pena, con ironía. Si hay una puerta que se cierra, tú le das un sonido, una fuerza, una intención. Esa es una de las razones por las que dos personas pueden leer el mismo libro y sentir cosas completamente distintas, porque la lectura no es una copia fiel de lo que está escrito. La lectura es una creación compartida entre el texto y tu historia personal. Por eso no es lo mismo leer deprisa que leer con atención. Cuando lees rápido, el cerebro tiende a quedarse en lo superficial. Capta el sentido general, pero no construye tanto. En cambio, cuando lees con calma, cuando te detienes, cuando vuelves atrás, cuando saboreas una frase, el cerebro se involucra más. Conecta ideas, se hace preguntas, trae recuerdos propios. Y en ese proceso tú no eres un espectador, formas parte de lo que está ocurriendo. Es casi como una conversación íntima entre lo que el autor propone y lo que tú estás listo para ver en ese momento de tu vida. Y esto es importante decirlo claro. La lectura no entra en ti como algo ajeno, como una información que se queda guardada en un cajón. Se mezcla con tu manera de pensar y con tu manera de sentir. A veces te tranquiliza porque ordena el ruido mental. A veces te remueve porque toca una herida que no esperabas. A veces te abre una puerta y te das cuenta de que estabas viviendo con una idea demasiado estrecha. Todo eso no pasa porque las letras tengan magia. Pasa porque tu cerebro, al leer, se pone a trabajar de una forma muy particular.
y esa forma de trabajar puede moldearte sin que te des cuenta. Y aquí viene lo más interesante para el resto del video. Si leer no es pasivo, entonces lo que eliges leer y cómo lo lees importa mucho más de lo que solemos reconocer, porque cada lectura es una forma de entrenar tu atención, tu emoción y tu manera de interpretar el mundo, y eso ya no es un detalle menor. Ahora bien, no todas las lecturas provocan lo mismo en el cerebro, y aquí suele aparecer una confusión muy común. Tendemos a pensar que leer es leer, que da igual el tipo de texto, que mientras haya palabras el efecto será parecido, pero el cerebro no funciona así. No responde igual cuando lees datos que cuando lees una historia. Y la diferencia es mucho más profunda de lo que parece. Cuando lees palabras sueltas, definiciones, listas, información técnica o textos muy fragmentados, el cerebro adopta una actitud más funcional. Se centra en comprender, en retener, en clasificar. Activa sobre todo áreas relacionadas con el lenguaje y con la memoria semántica, la que usamos para almacenar conocimientos. Es una lectura útil, necesaria, y no hay nada malo en ella, pero es una lectura más contenida, más orientada a cumplir una tarea concreta. El cerebro pregunta qué significa esto y para qué me sirve. En cambio, cuando lees una historia, algo cambia. El cerebro deja de estar solo en modo comprensión y entra en modo experiencia. Ya no se limita a descifrar palabras. Empieza a seguir un hilo temporal, a anticipar lo que puede ocurrir, a vincular emociones con personajes, a generar expectativas. Las narraciones activan redes cerebrales mucho más amplias, incluyendo las relacionadas con la emoción, la memoria autobiográfica y la comprensión de los demás. Y es que una historia obliga al cerebro a ponerse en el lugar de otro. Cuando lees una narración, aunque sepas que es ficción, tu cerebro se comporta como si estuviera viviendo algo que le pasa a alguien cercano. Observa intenciones, interpreta decisiones, evalúa consecuencias. Todo el tiempo está preguntándose por qué alguien actúa así, qué siente, qué le falta, qué teme. Y ese ejercicio constante va entrenando una capacidad fundamental, que es entender la mente de los demás. Además, las historias tienen ritmo, tienen pausas, tienen tensión y alivio, y ese ritmo dialoga directamente con tu estado emocional. Hay momentos en los que el cuerpo se activa, otros en los que se relaja. El cerebro libera sustancias asociadas al interés, a la curiosidad, al placer de seguir adelante. Por eso a veces te cuesta dejar de leer una novela, aunque estés cansado. No es falta de fuerza de voluntad, es que el cerebro ha entrado en una dinámica narrativa que le resulta muy gratificante. También ocurre algo muy interesante con la memoria. La información aislada se guarda de una forma, las historias se guardan de otra. Cuando un dato no está ligado a una emoción o a un contexto, es más fácil que se pierda. En cambio, cuando una idea aparece dentro de una narración acompañada de personajes y situaciones, el cerebro la integra mejor. No la archiva como un dato frío, sino como parte de una experiencia. Y por eso muchas personas recuerdan escenas de libros leídos hace décadas, pero no recuerdan casi nada de textos informativos leídos hace unos meses. Y aquí aparece una cuestión que pocas veces se menciona. Leer muchas palabras no significa necesariamente que estés leyendo de una forma que nutra al cerebro. Puedes pasar horas leyendo textos fragmentados, saltando de un tema a otro, acumulando información, y aún así sentirte mentalmente vacío. En cambio, una sola historia bien leída puede dejar una huella profunda, porque no es solo cantidad de palabras, es el tipo de procesamiento que el cerebro está haciendo con ellas. Además, cuando lees historias, el cerebro tiende a bajar ligeramente las defensas. No lee para juzgar, lee para seguir. Y en ese seguir, a veces se cuelan ideas nuevas, puntos de vista distintos, preguntas que no te habías planteado. No porque alguien te esté convenciendo, sino porque estás acompañando a otro ser humano, real o ficticio, en su manera de estar en el mundo. Y eso tiene un impacto muy potente en cómo interpretas la realidad después. Por eso, desde el punto de vista cerebral, no da igual qué lees. No da igual si tu dieta de lectura está compuesta solo de titulares, fragmentos, mensajes breves, o si incluye relatos largos, complejos, que te obligan a sostener la atención y a convivir con una historia durante un tiempo. El cerebro se adapta a aquello que practica. Y si practica solo la lectura rápida y utilitaria, se vuelve eficaz en eso. Pero si practica la lectura narrativa, profunda, sostenida, desarrolla otras capacidades muy distintas. Y quizá aquí conviene hacerse una pregunta honesta.
no sobre si lees mucho o poco, sino sobre qué tipo de experiencias estás permitiendo que entren en tu cerebro cuando lees. Porque entre leer palabras y leer historias, el cerebro no vive lo mismo, y eso con el tiempo se nota más de lo que imaginamos. Cuando la lectura entra en el terreno emocional, el cerebro cambia todavía más su forma de funcionar, porque leer no es solo entender. Leer también es sentir, y eso tiene consecuencias directas en la química cerebral. Consecuencias reales, medibles, que afectan a cómo estás durante la lectura y también después. Cuando una lectura te interesa de verdad, el cerebro libera dopamina. No como un subidón brusco, sino como una sensación de motivación, de ganas de seguir. Es la misma sustancia que se activa cuando anticipamos algo que nos importa. Por eso, a veces notas ese pequeño impulso de decir una página más. No es solo curiosidad intelectual, es el cerebro diciendo «esto merece la pena». Continúa. Pero no toda la lectura activa la dopamina del mismo modo. Los textos fragmentados, rápidos, que saltan de un estímulo a otro, generan picos breves, pequeñas activaciones que se apagan rápido. En cambio, una lectura sostenida, una historia que se va desplegando poco a poco, genera una dopamina más estable, menos intensa, pero más duradera. Y eso tiene un efecto muy distinto en cómo se regula tu atención y tu estado anímico. Además, cuando lees algo que te emociona, que te toca de verdad, entran en juego otras sustancias. La serotonina, relacionada con la sensación de bienestar y de equilibrio, puede aumentar cuando la lectura produce calma, sentido, comprensión. Por eso hay personas que leen para regularse emocionalmente, no para evadirse sin más, sino para ordenar lo que sienten. Leer puede convertirse en una forma de cuidado mental, aunque no siempre seamos conscientes de ello. También está el estrés, y aquí la lectura tiene un papel curioso. Leer puede reducir los niveles de activación corporal, sobre todo cuando la lectura es profunda y no apresurada. El ritmo cardíaco baja, la respiración se vuelve más regular, el cerebro sale durante un rato del estado de alerta constante. Esto no ocurre con cualquier texto. Ocurre cuando la lectura permite al sistema nervioso confiar, bajar la guardia, dejar de escanear amenazas. Pero no siempre es así. Hay lecturas que activan, que tensan, que generan inquietud. Noticias constantes, textos cargados de urgencia, de conflicto, de alarma. Ese tipo de lectura mantiene elevado el cortisol, la hormona del estrés. El cerebro se acostumbra a leer en modo vigilancia y cuando eso se repite día tras día, el cuerpo lo nota. Cansancio mental, dificultad para concentrarse, sensación de saturación aunque no hayas hecho nada físicamente exigente. La clave está en que el cerebro no distingue del todo entre lo que lees y lo que vives, no de forma radical. Si pasas horas expuesto a relatos cargados de tensión, comparación, miedo o enfado, el sistema emocional se ajusta a ese tono. En cambio, si la lectura ofrece espacios de reflexión, de comprensión, de pausa, el cerebro aprende que también existe ese ritmo y empieza a reproducirlo fuera del libro. Por eso, leer no es un simple entretenimiento. Es una forma de modular tu química interna, sin pastillas, sin grandes técnicas, a través de palabras. Y esto no significa que haya lecturas buenas y malas de forma absoluta. Significa que cada lectura deja un rastro, un pequeño ajuste en cómo tu cerebro se activa, se calma, se ilusiona o se defiende. Y quizá aquí conviene detenerse un momento, porque muchas personas dicen no tengo tiempo para leer, pero pasan horas leyendo cosas que no les aportan calma ni sentido. El cerebro no suma palabras, suma estados. Y la lectura, queramos o no, es una de las vías más directas para influir en esos estados emocionales que luego llamamos ánimo, carácter o forma de estar en el mundo. Y esto nos lleva a algo todavía más profundo, porque si la lectura puede cambiar cómo te sientes, también puede cambiar cómo miras a los demás. Y ahí entramos en un terreno especialmente delicado y poderoso. Cuando la lectura se mantiene en el tiempo, empieza a producir un efecto muy profundo en la forma en la que miras a otras personas. No es algo inmediato, no ocurre tras un libro concreto. Es más bien una transformación lenta, casi imperceptible, que se va acumulando. Leer, sobre todo leer historias, entrena al cerebro para salir de sí mismo. Cada vez que sigues la vida de un personaje, tu mente hace un ejercicio constante de interpretación.
Intenta entender por qué actúa así, qué le mueve, qué le falta, qué heridas arrastra. Aunque no estés de acuerdo con sus decisiones, el cerebro busca sentido. Y ese buscar sentido es clave, porque es exactamente el mismo mecanismo que usamos para comprender a las personas reales. Con el tiempo, este entrenamiento repetido hace que el cerebro se vuelva más flexible a la hora de interpretar el comportamiento ajeno. En lugar de reaccionar de forma automática, con juicio o rechazo, aparece una pausa, una tendencia a preguntarse qué estará pasando por dentro. No siempre, claro, no de forma perfecta, pero sí con más frecuencia, y eso cambia la calidad de las relaciones humanas. Además, leer historias expone al cerebro a vidas que no son la propia. Otras edades, otras culturas, otras formas de amar, de sufrir, de equivocarse. Y aunque sepas que es ficción, el cerebro no lo archiva como algo completamente ajeno, lo integra como experiencia simbólica, como si hubiera vivido un poco más de lo que realmente ha vivido. Y eso amplía el mapa mental con el que te mueves por el mundo. Este efecto también se da hacia adentro. Leer no solo aumenta la comprensión de los demás, aumenta la comprensión de uno mismo. A veces te reconoces en un personaje y entiendes algo que no habías sabido nombrar. Otras veces te das cuenta de que llevas tiempo repitiendo una historia interna que no te hace bien. La lectura pone palabras donde antes solo había sensaciones difusas. Y eso, desde el punto de vista psicológico, es muy valioso. Pero hay algo importante que conviene decir. Este efecto no ocurre con cualquier tipo de lectura ni con cualquier ritmo. Cuando lees deprisa, cuando saltas frases, cuando no te implicas emocionalmente, el cerebro no llega a hacer ese trabajo profundo de comprensión, se queda en la superficie. En cambio, cuando lees con atención, cuando te permites sentir lo que aparece, el cerebro practica una forma de empatía más rica y más matizada. Y aquí aparece una consecuencia interesante. Las personas que leen de esta manera suelen tolerar mejor la ambigüedad. Entienden que alguien puede ser contradictorio, que se puede querer y herir al mismo tiempo, que las decisiones humanas no siempre son limpias ni coherentes, porque eso es lo que muestran las buenas historias, y el cerebro aprende ese lenguaje complejo de la vida real. Sin embargo, no todas las lecturas fomentan esta apertura. Hay textos que refuerzan visiones muy rígidas del mundo, que simplifican en exceso, que dividen entre buenos y malos, entre nosotros y ellos. Cuando ese tipo de lectura se repite, el cerebro se entrena en la certeza, no en la comprensión. Y eso también deja huella. La empatía no crece por el simple hecho de leer. Crece cuando la lectura invita a entender, no solo a confirmar lo que ya se piensa. Por eso la lectura es una herramienta poderosa, pero no neutra. Puede ampliar la mirada o estrecharla. Puede suavizar la relación con los demás o endurecerla. Todo depende del tipo de historias que entren en tu mente y del espacio que les des para resonar. Y aquí aparece una tensión interesante, porque solemos hablar de la lectura como algo siempre positivo, casi incuestionable, pero la realidad es un poco más compleja. Y para entenderla bien, hace falta mirar también el otro lado, ese del que casi no se habla. Hay un aspecto de la lectura del que se habla poco, quizá porque rompe con la idea romántica de que leer siempre es bueno. Y la verdad es que no toda lectura cuida la mente. Algunas formas de leer, según cómo y cuánto se repitan, pueden generar efectos que no son tan beneficiosos como solemos creer. Uno de ellos tiene que ver con la saturación mental. Cuando el cerebro recibe demasiada información sin tiempo para integrarla, empieza a funcionar en modo acumulación. Lees, sigues leyendo, pasas de un texto a otro, pero no hay espacio para digerir lo que entra. Y entonces aparece una sensación de cansancio que no se alivia descansando el cuerpo, porque el agotamiento está en otro nivel. Es como si la mente estuviera llena, pero vacía a la vez. También está la ansiedad cognitiva, aunque no siempre la llamamos así, esa necesidad constante de estar al día, de no perderse nada, de seguir leyendo, porque quizá hay algo importante más adelante. Este tipo de lectura no calma, mantiene al cerebro en un estado de alerta continua. Y cuando eso se prolonga, la atención se fragmenta. Cuesta sostener un texto largo, cuesta profundizar, cuesta incluso disfrutar de la lectura que antes resultaba placentera. Otro efecto menos evidente es la rigidez mental. Hay lecturas que no abren preguntas, sino que las cierran. Textos que repiten una y otra vez las mismas ideas, los mismos enfoques, las mismas conclusiones. Cuando el cerebro se expone de forma repetida a este tipo de contenido,
se vuelve menos flexible, se acostumbra a pensar de una sola manera, y cualquier información que no encaja genera rechazo inmediato. No reflexión, rechazo. Además, hay personas que utilizan la lectura como una forma de huida constante. Leer para no sentir, leer para no enfrentarse a ciertas emociones o decisiones. Y aunque leer puede ser un refugio saludable en muchos momentos, cuando se convierte en la única vía para evitar lo que duele, el cerebro aprende a desconectarse en lugar de elaborar. No es la lectura en sí el problema, sino el lugar psicológico desde el que se hace. También conviene hablar de la exigencia, de esa idea de que hay que leer mucho, leer bien, leer lo que se supone que hay que leer. Cuando la lectura se convierte en una obligación autoimpuesta, en una lista que hay que cumplir, pierde su capacidad reguladora. El cerebro entra en modo rendimiento y entonces leer deja de ser una experiencia de sentido para convertirse en otra tarea más que evaluar. Todo esto no significa que leer sea perjudicial, significa que la lectura, como cualquier actividad mental potente, necesita medida, intención y cuidado. El cerebro aprende de lo que repite, y si lo que repite es prisa, acumulación, tensión o rigidez, eso es lo que se fortalece. Por eso es importante hacerse una pregunta honesta, no cuántos libros lees al año, sino cómo te deja la lectura cuando terminas, si te sientes más abierto, más tranquilo, más conectado, o si te sientes más tenso, más lleno de ruido, más desconectado de ti mismo. Mirar este lado menos idealizado de la lectura no le quita valor, al contrario, nos permite usarla con más conciencia, y esto se vuelve todavía más relevante cuando pensamos en cómo leemos hoy. En el entorno actual, en medio de pantallas, interrupciones y prisa constante, porque ahí el cerebro está cambiando, y no siempre para mejor. Leer hoy no es lo mismo que leer hace 20 o 30 años, y esto no es una opinión, es una realidad neurobiológica. El cerebro se adapta al entorno en el que vive, y el entorno actual está dominado por pantallas, interrupciones constantes y lecturas muy fragmentadas. Esto ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con las palabras, y también la forma en la que el cerebro procesa lo que lee. Cuando lees en pantalla, sobre todo en el móvil, el cerebro rara vez entra en profundidad, no porque sea incapaz, sino porque el contexto no se lo facilita. Hay notificaciones, enlaces, desplazamientos rápidos, estímulos que compiten entre sí. El cerebro aprende que no necesita sostener la atención durante mucho tiempo, porque siempre habrá algo nuevo esperando a un gesto de dedo. Y poco a poco se entrena en la rapidez, no en la permanencia. Este tipo de lectura favorece un procesamiento superficial. Se capta la idea general, se reconoce alguna palabra clave, pero no se construye una estructura profunda de significado. El cerebro no se detiene a integrar, no compara con experiencias previas, no deja que una idea resuene, simplemente pasa a la siguiente. Y cuando este patrón se repite durante años, se vuelve la forma habitual de leer. Por eso a muchas personas les cuesta cada vez más concentrarse en un libro largo. No es falta de interés ni de capacidad intelectual, es entrenamiento. El cerebro se ha acostumbrado a textos breves, a saltos rápidos, a recompensas inmediatas. Y cuando se enfrenta a una lectura que exige tiempo, silencio interno y continuidad, aparece la inquietud, la necesidad de mirar otra cosa, de interrumpir. Además, la lectura en pantalla suele ir acompañada de una postura corporal más activa, más tensa, el cuerpo no descansa igual, la respiración es más superficial. El sistema nervioso se mantiene en un estado de ligera activación. Todo eso influye en cómo se procesa la información. Leer no es solo un acto mental, es una experiencia corporal completa. Esto no significa que leer en pantalla sea negativo por definición. Significa que hay que ser conscientes de qué tipo de cerebro estamos entrenando con ese hábito. Si toda tu lectura ocurre en contextos de prisa, fragmentación y multitarea, el cerebro aprende a funcionar así. Y luego, cuando necesitas profundidad, calma o reflexión, te cuesta acceder a ese estado. Aquí aparece algo importante. La lectura profunda no es solo un placer cultural, es un entrenamiento mental a largo plazo. Cuando lees de forma sostenida, el cerebro refuerza circuitos de atención, de memoria, de regulación emocional. Aprende a esperar, aprende a sostener la incertidumbre de una historia que no se resuelve de inmediato. Aprende a convivir con una idea sin necesidad de cerrarla rápido.
Y ese entrenamiento no se queda en los libros, se traslada a la vida cotidiana, a cómo escuchas a otra persona, a cómo piensas un problema, a cómo toleras el no saber. Un cerebro acostumbrado a la lectura profunda suele ser más paciente, más matizado, menos reactivo. No porque sea mejor, sino porque ha practicado ese tipo de funcionamiento una y otra vez. Por eso la pregunta importante no es si lees o no lees, es cómo lees, desde dónde lees, en qué estado mental y corporal, qué tipo de relación tienes con las palabras, porque el cerebro no distingue entre leer por hábito y leer con presencia. Aprende de ambas cosas. Y quizá aquí conviene dejar una pregunta abierta. Cuando eliges un texto, cuando abres un libro o una pantalla, ¿qué tipo de cerebro estás cultivando en ese momento? Si llegaste hasta aquí y quieres seguir profundizando, te invito a ver el siguiente vídeo y a suscribirte al canal.